Bueno, muy buenos días, aunque a esta hora ya no sé si decir buenos días o buenas tardes. Estamos toda la mañana acá, así que voy a cerrar el último panel de la mañana. Me alegra muchísimo también la oportunidad de poder participar en este panel tan abierto. Me alegra especialmente poder hacerlo con los colegas de las universidades. Creo que en varias instancias hemos participado con los rectores de otras universidades, aquí estamos algunos nada más, y siempre han sido para nosotros, nos han invitado de varios lugares, instancias de plantear temas de crecimiento. Y después también, como lo decía el rector Grunberg, también uno tiene experiencias diversas. No es verdad del todo que mi tío esté en un kibutz, estuvo al comienzo cuando recién se casó, pero después decidió irse a vivir a Tiberíades, que es donde se encuentra ahora. Sí tengo una prima que vive en un kibutz al sur de Israel. Son las historias familiares, ¿no? Y al mismo tiempo también pasé por lo del área, y en particular por la Facultad de Ingeniería, donde estudié 3 años, hice el ciclo básico de Ingeniería, cuando teníamos que entrar con el examen de ingreso. Así que llegué de aquella época que teníamos que dar un examen de ingreso porque era mucha la gente que quería estudiar. No creo que Ingeniería fuera, pero tuvimos que dar un examen de ingreso en el año 80 para eso. Así que me parece, nos sentimos como en casa. Yo voy a tomar una perspectiva un poquito distinta, que tiene que ver un poco con la historia de la lucha por el reconocimiento de la libertad de enseñanza, porque me parece que es una historia que nos puede ayudar a pensar un poco también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y me tomo el atrevimiento, porque realmente me impactó, lo tengo aquí presente, de iniciar mis palabras leyendo una parte de una columna que salió hace 2 semanas en Búsqueda, escrita por Thomas Lin, que me pareció sumamente perspicaz y sugerente. Y leo las frases que elegí. Dice: este año se recuerda el 30º aniversario de un hecho que hoy se da por sentado. Se lo ve como algo integrado a la vida cotidiana del país y que, sin embargo, debería ser celebrado por la radical transformación que implicó. Marcó un cambio profundo, cuyos efectos se fueron acumulando año a año y modificó muchos parámetros que hasta entonces eran aceptados como normales. Y entonces agrega: me refiero a la puesta en marcha de la primera universidad de gestión privada del país, que es la Universidad Católica del Uruguay, y detrás de ella después el surgimiento de un sistema universitario que a lo largo, después de 30 años, desde 1985, fue creciendo en diferenciación tanto al interior del sector de gestión privada como del sector de gestión pública. Y yo quiero acá, el artículo avanza, la columna avanza sobre algunas cosas más, pero yo quiero acá destacar 2 elementos que me parecen importantes. El primero es la palabra sutil. Me ha parecido bien sugerente porque creo que ha sido un cambio de importancia radical para la educación superior del país, y cuando vemos la historia un poco de la educación superior del país nos damos cuenta, pero ha sido un cambio silencioso. Hay un investigador de la Universidad Católica que escribe también sobre esto, le llama una reforma en voz baja. Y creo que sí, que ha habido un cambio, que ha sido una transformación bien importante desde el punto de vista, lo decía también el doctor Sanguinetti aquí, desde el punto de vista de lo que implicó en la matriz educativa de la educación superior del Uruguay. Yendo un poquito más lejos y sin duda, sin querer tener un carácter polémico, pero yo sí podría decir que en los últimos 30 años en el país, de los cambios más importantes que han habido en educación, los han habido, pero uno de estos es uno de los cambios más importantes que ha habido en el Uruguay. Y esto me llevó, el artículo que leí, la columna que leí hace 2 semanas y la preparación de este excelente evento que nos ayuda a pensar, me llevó a volver a leer un poco la historia de cómo se llegó a este momento. Porque me parece que la historia, como siempre, enseña, y la verdad que me ayudó también a leer la historia del nacimiento de nuestra propia universidad desde una perspectiva un poquitito distinta. Y mirando entre los textos, sobre todo me dediqué a leer esta vez los apéndices, encontré el texto de la ley 15.661, que me pareció interesante por el hecho de cómo reconoce la libertad de enseñanza.
Dice, los títulos profesionales, dice esta ley, son 3 artículos muy sencillos, dice, los títulos profesionales que otorguen las universidades privadas cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Poder Ejecutivo tendrán, una vez registrados, idénticos efectos jurídicos que los expedidos por la Universidad de la República e independientemente de estos. Y derógase toda disposición que directa o indirectamente se oponga a lo preceptuado por esta ley. A mí esta idea de los efectos, de los idénticos efectos jurídicos, me parece que es una de las claves para leer la historia de la libertad de enseñanza. Porque justamente, y ahora voy a ir un poquito a la historia, cuando la Iglesia, a finales del siglo XIX, tiene el objetivo de tener una universidad propia, que le llama Universidad Libre, Universidad Católica de Montevideo, el problema que tiene no es que no pueda dejar de tener los títulos, sino que una ley del año 1885 le quita los efectos de los títulos, los efectos jurídicos de los títulos. O sea, los títulos emitidos por esa universidad libre no son reconocidos por el Estado. La universidad, si quiere, puede darlos, pero sin embargo esos títulos no tienen valor oficial. Y eso mismo le va a pasar en el año 1954, cuando la Iglesia de vuelta quiere hacer una institución, que los títulos emitidos por la institución que los puede dar no son reconocidos sus efectos jurídicos. Entonces, el tema del reconocimiento del efecto jurídico es un tema fundamental para la igualdad. O sea, se hace efectiva y concreta la libertad de enseñanza cuando la ley reconoce que los títulos emitidos por distintos organismos, prestadores tienen los mismos efectos jurídicos entre sí. Eso es reconocer la igualdad, eso es reconocer la libertad de enseñanza. Entonces, yendo un poquito a la historia, a mí me resultó interesante, y lo voy a hacer y voy a explicar por qué lo voy a hacer, me resultó interesante volver a mirar un poquito la historia de cómo fue que surgió, la historia de esta lucha por el reconocimiento de una comunidad particular. Entonces, acá voy a hacer algo muy breve y en realidad son unas pinceladas absolutamente iniciales y seguramente que tienen que ser matizadas, de lo que entiendo fue la historia de la lucha por el reconocimiento. Creo que los libros que han historiado un poco este proceso lo muestran también con bastante claridad, pero me parece que es interesante detenernos en algunos de esos puntos, porque muestran también la evolución interna que las comunidades que han luchado por esto han tenido en sí mismas. Y al mismo tiempo que tengo este objetivo, me ubico en un contexto que es un contexto de las últimas décadas de la filosofía política, que uno de los temas principales de la justicia es la lucha por el reconocimiento. Me refiero en particular a la teoría del reconocimiento del último exponente de la Escuela de Frankfurt, que es Alex Honneth, quien habla justamente que las comunidades y los grupos luchan por reconocer aquellos derechos que sienten que les son negados. Y al mismo tiempo, al contar un poquitito esto, me siento con una gran dificultad, que voy a dar una visión claramente parcial de una comunidad concreta, que es a la que pertenezco, en la que estoy, pero que me parece que la lectura de esta historia nos tendría que ayudar a que otras comunidades que también han desarrollado y están planteando este tema de ser reconocidas en su libertad de enseñanza, puedan también aportar a la construcción de esta historia. Entonces, esto también le da una cierta parcialidad a esta visión. Empiezo con una constatación de hecho. En América Latina, en particular, como reconocen la mayoría de los investigadores, la formación de los sistemas universitarios y el proceso de diferenciación institucional de la educación superior surge en general, y yo podría decir en casi todos los países, bajo la presión de la Iglesia Católica, y su pretensión y su deseo y la necesidad de que se le reconozca la posibilidad de dar no solo otras ramas de la educación, sino también la educación superior. Y entonces es interesante ver cómo desde finales del siglo XIX hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, yo creo que la Universidad Católica del Uruguay es uno de los ejemplos más tardíos, es las primeras universidades que nacen y que suponen el fin del monopolio de la enseñanza estatal, son universidades fundadas por la Iglesia. A veces por la propia jerarquía eclesial, a veces por congregaciones religiosas. Y Uruguay no fue la excepción a este proceso. Y el nacimiento de la Universidad Católica
fue también en Uruguay, inicia un doble proceso. Por un lado, el fin del monopolio de la educación hecha solamente por el Estado, y por otro lado, el nacimiento y el inicio de un proceso de diferenciación en el sistema nacional. Entonces, con estas precisiones dichas inicialmente de la parcialidad, se pueden distinguir, a mi juicio, 3 etapas en este proceso de lo que yo llamo la lucha por el reconocimiento por parte de una comunidad como la Iglesia del derecho a la libertad de enseñanza en la educación superior. El primero viene muy fuertemente marcado por la impronta del Concilio Vaticano I y también por el liderazgo en Uruguay de algunas personas que defienden este derecho, yo creo que con muchísima altura intelectual, con muchísima lucidez y también con muchísima valentía. Y bueno, sin duda que Jacinto Vera y Mariano Soler, junto con Francisco Bauzá, por ejemplo, son exponentes claros de esta concepción clara de que la Iglesia tiene este derecho y este derecho lo tratan de obtener este reconocimiento como veíamos hoy en la mañana, en un espacio de discusión que realmente no era fácil de un cierto laicismo muy duro. Lo interesante es que el impulso fue tan fuerte y tan potente que la Iglesia nace, de un centro de educación superior nace. En el año 1876 empieza lo que primero se llamó el Liceo de Estudios Universitarios y después, en 1980, 79 y 80, nace la Universidad Católica o Libre, que es cerrada, no necesariamente porque sea cerrada como institución, sino por la ley que le impide, que le otorga exclusivamente a la Universidad Mayor el reconocimiento jurídico de los títulos universitarios. Hay una segunda etapa, que yo fijo entre los años 1954 y 1979, en el que la Iglesia vuelve a apostar fuertemente por la educación superior, de la mano de algunos políticos conocidos, también vinculados a la Iglesia, después de algunos sacerdotes también, nace el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, con una perspectiva muy clara también de ser un centro universitario. Sin embargo, el problema central que tiene este instituto es justamente que sus títulos no son reconocidos oficialmente. Se crea enseguida, en la década de los 60, aparecen 2 proyectos universitarios que entran un poquito en conflicto y también bajo la impronta del Vaticano II, un grupo importante de católicos entienden que no necesariamente la Iglesia tiene que tener instituciones propias. Y entonces, en este tiempo, este proyecto no funciona del todo y la Iglesia no tiene éxito. Me parece más que hay resistencias externas, hay dificultades financieras, pero también hay tensiones internas importantes y personas que no terminan de articularse en la comprensión del proyecto que quieren llevar adelante. Y bueno, la última etapa es de 1979 a 1985, donde yo creo que con mucho pragmatismo se logra el nacimiento de la Universidad Católica del Uruguay. A mí lo que me interesa de esta historia es 2 cosas. Primero, destacar que el esfuerzo de una comunidad a lo largo de más de un siglo, con personas muy distintas, con visiones muy diferentes, pero con algunas convicciones muy firmes, son los que hacen que este proceso pueda iniciarse. Y después también la creciente demanda que hay de educación superior en el país. No puedo decir los números acá. La demanda es una demanda que tiene dos vectores, un vector numérico, hay un crecimiento muy fuerte de la demanda universitaria en Uruguay, pero también una perspectiva más de los tipos de titulaciones que se tienen que ofrecer. Entonces, la Universidad Católica nace justamente bajo esa presión de la sociedad civil que busca justamente atender una demanda insatisfecha por distintos motivos. A partir de ahí nace otra historia. Estos son una historia de 110 años, más o menos. Nace otra historia que es una historia de 30 años, que es la historia del proceso de diferenciación. Ha sido muy estudiada también, no voy a avanzar en ella ahora, pero me parece que ha generado en el país muchos beneficios. Uruguay se encuentra hoy
a mi juicio, ha avanzado muchísimo en la educación superior, Todos hemos mejorado, todos los actores universitarios hemos mejorado. Hay muchas razones para esta mejora, muchas de ellas tienen que ver con políticas públicas llevadas por el Estado, en particular la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Sistema Nacional de Investigadores, pero también tiene que ver con la diferenciación del sistema universitario. Hoy nos encontramos con un sistema universitario plural, en lo público y en lo privado. Y creo que eso es una riqueza. Eso ha implicado mejores titulaciones, una innovación curricular interesante, un crecimiento en la oferta de posgrados en el país, un fortalecimiento también de la carrera docente. Que haya más instituciones significa que los profesores tienen más oportunidades y más posibilidades. Digo, podremos avanzar un poco sobre eso, pero restan 3 minutos, no me deja. Lo que voy a decir simplemente ahora es de este proceso largo de la Iglesia, de aprendizaje, de lucha por el reconocimiento, la Iglesia también fue transformada. Y a mí me parece que el concepto de laicidad positiva que hoy tenemos, que hoy tiene la Universidad Católica del Uruguay, nace también de este proceso. A mí me parece que se puede ver en la interna de la propia comunidad religiosa, cómo la lucha la termina transformando y la termina cambiando. Y creo que hoy nos encontramos con un concepto de laicidad que ha sido expuesto en varias oportunidades por el cardenal Sturla, que a mí me parece que es sumamente rico para entrar en el debate. O sea, yo creo que estoy básicamente de acuerdo que nos encontramos en un tiempo nuevo. Estoy de acuerdo con Caetano que Uruguay tiene unas oportunidades interesantes para poder desarrollar justamente una discusión interesante sobre las convicciones profundas que a todos nos habitan, generar este espacio para que estas convicciones puedan expresarse. Me gustaría decir algunas cosas más sobre esto, pero el tiempo no me lo da. El tipo de laicidad que manejamos en la Católica, creo que es una laicidad que en el fondo trata de desarrollar las convicciones profundas de las personas. Las cátedras de judaísmo y de islamismo y mundo islámico en el fondo apuntan a esto, a que aquellos que tienen determinadas convicciones puedan hacerlo. El respeto que tenemos para cuando ponemos exámenes por las fiestas religiosas de otras congregaciones, de otras colectividades, nos parece importante. Le pedimos a los profesores que en el Yom Kippur, en el Ramadán, no pongan exámenes, no poner exámenes los sábados. Digo, ignorar la diversidad religiosa es en el fondo ser hostil contra las otras religiones. Entonces nos parece que eso no puede formar parte, eso forma parte un poco de la estructura principal de nuestra universidad. Digo, podríamos hablar un poquito, y de este tema no voy a hablar, capaz que era un tema interesante, de cómo la propia Iglesia en esta lucha por el reconocimiento hoy tiene un concepto mucho más abierto y positivo, más dinámico de lo que entiende por laicidad. Quizás como conclusión lo que puedo decir es, lo que he querido mostrar es que cuando una comunidad lucha por el reconocimiento de un derecho fundamental, como es la libertad de enseñanza, y lo hace, como lo ha hecho a lo largo de un siglo, y desde más de un siglo, y lo hace con convicción, pasión y constancia, toda la sociedad sale enriquecida. Creo que este es el concepto más importante de la laicidad positiva. Y la propia comunidad también. La propia comunidad mejora, la propia comunidad entiende más profundamente los conceptos que la habitan. La historia nos ha mostrado esto. Una laicidad positiva y abierta, como la que hoy tiene la Iglesia y la que tenemos en la universidad, favorece una sana colaboración entre los diversos grupos que componen nuestra sociedad. Permite acercarnos a lo mejor de cada uno a través del debate, la confrontación y la deliberación, y así construye un país mejor para todos. En ese sentido, no nos da el tiempo de tener un poquito de debate. No creo demasiado en la ética laica, creo que hay convicciones distintas. Creo que las convicciones distintas, la ética laica es una de las convicciones, dentro de otras convicciones, que tienen que deliberar y enfrentarse a la plaza pública. Pero creo que el Estado tiene que ser neutro con respecto a las convicciones profundas, y los distintos grupos tienen que participar en el debate de una manera abierta, discutiendo las posibilidades que tienen. Pero bueno, eso es un tema que del mismo modo que también, pero yo no sé si nos da el tiempo de debatir, dudo que la educación en Alemania hubiera sido de calidad si el sistema nazi todavía estuviera presente. O sea que creo que hay una cierta relación entre la libertad, el pluralismo y la calidad académica. Pero bueno, son temas que me parece que podemos conversar o debatir más adelante. Muchas gracias a todos y bueno, por todo.